¿Qué tal? Les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración, y yo vengo hoy a explicarles un poco sobre un arreglo que hubo la semana pasada, la semana del 20 a 25 de febrero 2022, que tiene que ver con la ley de ajuste cubano y quién es bajo de este arreglo elegible para la residencia bajo de la ley de ajuste cubano. Para un poco de historia, sabemos que desde hace unos años para acá, cuando uno entra a los Estados Unidos de forma ilegal, sin documentos, él o ella como cubano se presentan en la frontera y típicamente son detenidos por unas horas, unos días, algunos lamentablemente meses y hasta más del año. No todos los cubanos son tratados de la manera igual. Algunos son puestos en libertad bajo de palabra, otros son puestos en libertad bajo de fianza dado por ICE, ¿ok? Y otros, aunque posteriormente les dan orden de deportación, simplemente son puestos en libertad, esto sin ninguna condición. A muchos se les da lo que se llama el I-220A, otros, aunque pagan fianza, los sueltan bajo de la sección 236 y hasta los que tienen orden de deportación muchas veces también los ponen bajo de libertad. Esto con la condición de uno bajo la sección 236, vamos a decir. Este arreglo, ¿por qué sucede? Porque hubo una demanda colectiva en contra de inmigración por unos, obviamente, demandantes, en cual habían sido, o sea, para calificar para esta demanda, habían sido negados su residencia erróneamente porque se les decía que ellos, a estos cubanos, les faltaban pruebas de haber sido admitido o ser dado un parol al entrar a los Estados Unidos. Muchos de los que demandaron y personas que son afectadas por esta decisión fueron entregados un I-220A. Si ustedes van a sus documentos que les dieron, en cuanto fueron puestos en libertad, pueden ver abajo cuál es el nombre o numeración que identifica el documento que les dieron para salir en libertad. Otros se les dio, como yo acabo de decir, una fianza, pero fue fianza dado por ICE, no por un juez. Ahora, cuando yo hablo de este arreglo y cómo impacta a la gente, en mi opinión, como abogado, 31 años dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración en los Estados Unidos, no se vayan a poner tristes porque los limitantes o condiciones de este arreglo no incluye usted por el hecho que, por ejemplo, no entran entre las fechas a cuales es limitado este arreglo. ¿Por qué? Porque para mí, si usted es puesto en libertad con el I-220A o con fianza, pero dado por ICE, y aunque usted no entra en las fechas de este arreglo, para mí, usted puede seguir insistiendo que ese I-220A o esa libertad bajo fianza dado por ICE sigue constituyendo un parol. Pero en fin, la clase de cubanos afectados por este arreglo son las siguientes personas. Los que son clasificados como arriving aliens. ¿Qué es lo que es un arriving alien? Extranjeros que arriban a los Estados Unidos y que de verdad, o sea, no son, vamos a decir admitidos a los Estados Unidos o no son puestos en deportación de manera que son permitidos de una vez de entrar en proceso de el estatuto o ley 240. Estas personas que pertenecen a esta clase tienen que tener marcados, si es que son puestos y servidos con el NTA que los pone en deportación, tienen que haber marcado la cajita arriba que dice Arriving Aliens. Típicamente esto coincide con que uno es parolí y por eso cuando son puestos en libertad se les da este famoso 220A, al igual que
fianza, pero dado por ICE. También para poder calificar esta libertad de cual han disfrutado, tiene que haber sido ejecutado, o sea, puestos en proceso, tiene que haber sido puestos en libertad antes de, si es que lo tienen, un orden de remoción o deportación. Muchos cubanos los ponen en deportación, tienen fechas en corte, pierden el asilo, pero estos fueron puestos en libertad antes del orden final de deportación y fueron puestos en libertad bajo de las condiciones de la I-220A o fianza dado por ICE. Ustedes siguen siendo, aunque tienen el orden de deportación, elegibles para la residencia bajo de la ley de ajuste cubano. Otra condición es que no se pueden haber ido o salido de los Estados Unidos después de haber sido puestos en libertad y tienen que haber aplicado a la ley de ajuste cubano y tienen que haber sido negados la residencia por la ley de ajuste cubano, obviamente por el hecho que no pudieron comprobar que tenían la entrada a este país con un parol legalmente que les permite al cubano al año un día calificar para la ley de ajuste cubano. Now, este arreglo obviamente requiere que uno califica y que sea elegible bajo de estas condiciones que yo acabo de leer. Pero de nuevo, si usted acaba de llegar hace 2 semanas y usted fue puesto en libertad y le dieron el I-220A, usted va a seguir, en mi opinión, calificando al año un día a la residencia por la ley de ajuste cubano. Simplemente, este arreglo fue porque unos demandantes, ¿ok?, pudieron crear una clase que compartían características en común que requieren bajo de la ley federal para poder poner una demanda colectiva. Pero los principios fundamentales de esta demanda y este arreglo es que si usted es cubano, se le dio el I-220A o fianza dado por ICE, usted tiene el año un día, usted fue dado parol, aunque no tiene tarjeta que lo diga, para entrar a este país y usted tiene derecho a la ley de ajuste cubano y su residencia permanente en este país. Tremenda victoria porque afecta, impacta, en mi opinión, miles y miles de cubanos. Y si nosotros miramos el trato del cubano en la corte, en remoción, que es marcado la segunda cajita, para que vean, ese cubano también es reconocido con haber sido puesto en libertad con el I-220A o fianza dado por ICE como parolí. La diferencia es que estos demandantes aplicaron a la residencia bajo de la ley de ajuste cubano antes de USCIS. Pero los que están en corte activamente y se les marcó la cajita segundo, de cual hay muchos de ustedes, si ustedes fueron puestos en libertad con el I-220A, al igual que la fianza dado por ICE, usted también califica para la ley de ajuste cubano. Si quieren saber más de esto, vengan a verme a mí, ¿ok? Que yo fui uno de los principales en la demanda o aplicación original que fue concedido su residencia bajo la ley de ajuste cubano acá localmente en las Cortes de Miami. Mi nombre es Eduardo Soto y yo quiero ser su abogado.